¿Alguna vez oraste con lágrimas en los ojos y el cielo pareció guardar silencio? ¿Alguna vez suplicaste a Dios con el alma en las manos y lo único que recibiste fue el eco de tu propio dolor? Mi querido amigo, si eso te ha pasado, no estás solo. Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué calla cuando más lo necesito? Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver la oración para siempre. A veces ese silencio no es abandono, es parte del milagro. Recuerda a Lázaro. Marta y María lloraron, enviaron mensajeros, lloraron, pero Jesús no llegó, no en ese momento, no cuando lo esperaban. Y sin embargo, cuando todo parecía perdido, Jesús apareció, no para sanar, sino para resucitar, porque no llega tarde, viene mejor. Hoy quiero invitarte a descubrir el verdadero poder de la oración, no como un ritual repetitivo, sino como un verdadero encuentro con el Dios que te ama, un Dios que incluso cuando guarda silencio por un rato, nunca deja de obrar. Quédate conmigo, porque este mensaje podría ser la respuesta que tu corazón ha estado esperando. Ahora, abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Este versículo dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo en Betania, la aldea de María y su hermana Marta. María, la hermana de Lázaro, el hermano enfermo, fue quien ungió al Señor con aceite perfumado y le secó los pies con sus cabellos. Entonces las hermanas de Lázaro mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Qué frase tan conmovedora. El que amas está enfermo. Y mi primera pregunta para ti esta noche, querido amigo, es esta: ¿acaso las personas que Jesús ama también se enferman? ¿Las personas que Jesús ama también sufren accidentes de tránsito? ¿También son diagnosticadas con cáncer? ¿También pierden a un hijo o a un ser querido? ¿También lloran? ¿También pasan por el valle de sombra de muerte? La respuesta es sí. Y la Biblia lo confirma, porque Lázaro no era cualquier persona, era un amigo personal de Jesucristo. Y aún así estaba enfermo. Sus hermanas María y Marta, sabiendo del amor que Jesús tenía por Lázaro, le enviaron un mensaje directo, lleno de urgencia y esperanza: Señor, el que amas está enfermo. Antes de continuar con el mensaje central, permíteme pintar el contexto de esta historia para que entiendas la profundidad del amor de Dios. El Señor Jesucristo era un hombre profundamente solitario. Y aquí hay una verdad poderosa, querido hermano. Tú y yo nacemos para vivir, pero Jesús nació para morir. Su propósito era la cruz. Su meta era el Calvario. Él no vino a este mundo simplemente para hacer milagros o enseñar parábolas. Él vino a entregar su vida por ti y por mí. Mientras tú naces con la esperanza de vivir muchos años, Jesús vino con la certeza de que su vida sería corta, pero profundamente significativa, porque su muerte es nuestra vida. Su sangre es nuestra salvación. Su gracia es nuestra redención. Por eso, aunque Él era la vida misma, vivió sus días bajo la sombra de la muerte. Era un hombre solitario, no porque no amara a la gente, al contrario, Él los amaba profundamente, pero su misión, su llamado, lo apartaba. ¿Recuerdas lo que Él mismo dijo? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lucas 9:58.
Muy pocas veces los evangelios nos dicen que Jesús se hospedó en una casa. Sabemos que estuvo en la casa de la suegra de Pedro y la sanó. También cenó en la casa de Simón el fariseo, pero hay un lugar donde él se sentía en casa, un hogar que frecuentaba con amor, la casa de Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta. Él era el varón del hogar, el sostén de la familia. Las 2 hermanas dependían de él. María era una mujer muy alegre, de corazón sensible. Había tomado decisiones equivocadas en el pasado, caminó por senderos de pecado, pero gracias al amor maravilloso de Jesús fue restaurada. Y qué hermoso es saber que Jesús no rechaza al pecador que se arrepiente. Él transforma lo vil en precioso. Marta, por su parte, era una mujer equilibrada, práctica, servicial, una excelente anfitriona, una mujer que expresaba su amor a través del servicio. Esa casa, la casa de Betania, era para Jesús como un oasis en el desierto. A Jesús le gustaba hospedarse en la casa de Lázaro, tal vez por la profunda amistad que lo unía con él, tal vez por la deliciosa comida que Marta sabía preparar con tanto esmero. Y aquí quiero decirte algo muy importante. No tengas miedo de disfrutar el sabor de la comida. Sí, hay cristianos que creen que para ser más espirituales deben rechazar todo placer terrenal, como si el hecho de saborear una buena comida fuera pecado. Pero, querido hermano, ¿para qué te dio Dios el paladar? ¿Acaso fue para que no sientas sabor? No, te lo dio para que disfrutes con gratitud lo que Él mismo creó. Desde que ese placer no sea el objetivo de tu vida, sino el resultado natural de una vida equilibrada, llena de paz y con Cristo en el corazón, no hay nada de malo en disfrutar. Jesús mismo disfrutaba de una buena comida y por eso, además del cariño que tenía por la familia, le encantaba hospedarse en la casa de Lázaro. Betania, donde vivían Lázaro y sus hermanas, estaba a solo 5 kilómetros de Jerusalén, una caminata de aproximadamente 1 hora. A veces cuando Jesús y sus discípulos estaban predicando en Jerusalén, Él les decía: vamos a pasar la noche en la casa de Lázaro. Y todos caminaban juntos hasta Betania, porque sabían que allí serían bien recibidos. Allí había amor, había calor de hogar, había amistad sincera. Entre Jesús y la familia de Lázaro existía un lazo hermoso, profundo, una verdadera amistad. Pero un día, mientras Jesús estaba lejos cumpliendo su ministerio, Lázaro se enfermó. Y aquí surge una pregunta para todos nosotros. ¿Qué hacen los cristianos cuando se enferman? ¿Qué hacen los seguidores de Jesús cuando enfrentan dificultades? ¿Qué haces tú cuando el dolor golpea tu puerta? ¿Qué haces cuando el médico te mira a los ojos y dice: ¿tienes cáncer? ¿Qué haces cuando descubres que tu pequeño hijo está luchando contra la leucemia? ¿A dónde vamos? Sí, claro, vamos al médico y debemos hacerlo porque los médicos son valiosos instrumentos en las manos de Dios. Pero el verdadero cristiano sabe que hay un Dios de la vida, un Dios que obra detrás y por encima de cualquier tratamiento, un Dios que cuando un médico se pone en sus manos, puede usarlo para hacer milagros. Y eso fue exactamente lo que hicieron Marta y María. Cuando vieron a su hermano Lázaro enfermo, hicieron lo que todo cristiano debería hacer: buscar a Jesús. Enviaron mensajeros a él. Y esos mensajeros llegaron con un mensaje urgente.
Señor, el que tú amas está enfermo. Hoy en día, tú y yo también enviamos mensajeros al cielo. ¿Sabes cómo se llaman esos mensajeros? Se llaman oraciones. Las oraciones son nuestras mensajeras modernas. Ellas suben, llevan nuestro clamor, nuestra angustia, nuestra súplica. Señor, ayúdame. Señor, sana a mi esposo. Señor, abre una puerta en medio de este desierto. Las oraciones no tienen fronteras ni pasaportes y tampoco llegan tarde. Así como Marta y María clamaron, nosotros también clamamos. Y ahora viene una pregunta crucial. ¿Qué se esperaba que hiciera Jesús al recibir ese mensaje? Piénsalo por un momento. Si una familia que te abrió las puertas de su casa, que te recibió con amor, te envía un mensaje desesperado pidiendo ayuda, ¿tú qué harías? La lógica humana nos dice que Jesús debió haber dejado todo y haber corrido a Betania. 5 kilómetros no es nada para quien ama. Y más aún cuando hablamos de un amigo querido, uno que lo había hospedado, que le había dado comida, que había abierto su corazón. Jesús había sanado a tantos leprosos que ni conocía, a ciegos que jamás habían hablado con él, a paralíticos que solo vio una vez. ¿No sanaría con más razón a su amigo personal? Pero aquí sucede algo sorprendente. Cuando los mensajeros le informaron a Jesús que Lázaro, su amigo, aquel a quien amaba profundamente, estaba enfermo, él no fue. Y esto, querido amigo, no fue descuido, no fue indiferencia, fue parte de un plan mayor. Pero eso lo veremos en la próxima parte. Jesús no fue al primer día, ni al segundo, no fue en una semana, ni en 2. Y mientras tanto, Lázaro seguía muriendo lentamente, inevitablemente. ¿Y qué creen ustedes que hacían Marta y María? Seguramente seguían orando, clamando, ayunando, haciendo vigilias. Pedían a los hermanos de la iglesia que oraran con ellas. Ayúdenos a orar, decían. Y la iglesia intercedía. Todos suplicaban con fe. Pero Jesús no venía. Pasaban los días, las lágrimas se acumulaban y Jesús no aparecía. Y de repente llegó lo que nadie quería aceptar. Lázaro murió. Y ahora que había muerto, ellas al menos esperaban que Jesús viniera a consolarlas. Porque ¿acaso no es eso lo que todos los cristianos esperamos? Señor, no te pedimos que nos libres de todos los dolores, pero por favor consuélanos cuando duelen. Sabemos que este mundo es difícil. No exigimos una vida sin problemas, pero sí pedimos tu fuerza para atravesarlos. Marta y María habían hecho lo correcto. Habían clamado, habían enviado mensajeros, habían pedido a Jesús que viniera, pero Jesús no vino. Lázaro murió. Y ahora lo mínimo que esperaban era verlo llegar, llorar con ellas, abrazarlas en medio de su tristeza. Pero Jesús no vino. Pasó un día, no vino. Pasaron 2, no vino. El tercero tampoco. Al 4º día, el cuerpo de Lázaro empezó a descomponerse. La muerte no solo había llegado, ahora olía, se sentía, se instalaba. Entonces Marta y María comenzaron a perder la esperanza. Tal vez dijeron, Jesús no va a venir, se ha olvidado de nosotras. ¿Cómo puede ser? Le dimos todo nuestro cariño, lo hospedamos tantas veces, le servimos con alegría y en el momento más difícil nos ha dejado solas. Y entonces no les quedó otra opción que enterrar a su hermano. Ya no podían esperar más. El cuerpo estaba descomponiéndose. Tuvieron que sepultarlo. Pero justo después del entierro,
Cuando todo parecía definitivo, Jesús apareció y fue Marta quien salió a su encuentro. Con el corazón roto y la voz temblorosa le dijo: Señor, te suplicamos tanto, te mandamos avisar, te imploramos, pero no viniste y ahora ya es tarde. Mi hermano ya está muerto, ya está enterrado, ya está en estado de putrefacción. Qué historia tan dura, qué relato tan aparentemente incoherente. Y yo te pregunto esta noche, ¿por qué Jesús no fue a sanar a su amigo? ¿Por qué no vino a consolar a las hermanas que tanto lo amaban? ¿Dónde está Jesús cuando más lo necesitas? ¿Dónde está cuando más clamas, más súplicas, más horas y más silencio recibes? ¿Dónde está cuando tu alma grita y el cielo parece cerrado? El otro día un hombre me dijo con honestidad: pastor, yo voy a la iglesia y escucho testimonios. Todos agradecen, gracias por esta bendición, gracias por este milagro. Pero yo no tengo nada que agradecer. Porque yo clamo, suplico, imploro y siento que Dios no me escucha. Como si para mí Dios no tuviera tiempo. Tal vez esta noche estoy predicando precisamente para ti. Tú que llevas mucho tiempo pidiéndole a Dios un milagro y el milagro no llega. Tú que oras por tu matrimonio y las cosas no mejoran. Tú que suplicas por tu hijo para que deje el vicio, pero cada día lo ves más perdido. Tú que pides ayuda para salir de esas deudas y solo ves más problemas. ¿Cuánto tiempo llevas desempleado? ¿Cuánto tiempo llevas intentando ingresar a la universidad y no puedes? ¿Será que estoy predicando para alguien que en el fondo de su corazón guarda un dolor silencioso porque siente que Dios no lo escucha? Y lo más difícil de todo es que tú eres una persona fiel, eres un hijo sincero, eres una hija que ha confiado en el Señor y sin embargo parece que el cielo está callado. Tú haces lo mejor que puedes, tratas de caminar en los caminos de Dios. Luchas por ser fiel, por obedecer, por hacer lo correcto, pero cuando más lo necesitas, cuando el alma sangra, cuando el dolor te arrodilla, parece que Dios desaparece, no actúa, no sientes su mano interviniendo en tu vida. Y entonces te preguntas con el corazón encogido, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Esta noche quiero explicarte algo que necesitas entender profundamente y tiene que ver con la oración. Primero, debes saber que la oración no es para informarle a Dios lo que te está sucediendo. Él es Dios y como Dios lo sabe todo. Él conoce tu situación, conoce tus lágrimas, conoce tus pensamientos más íntimos, incluso antes de que los expreses. Entonces, si Dios ya sabe, ¿para qué oramos? Porque cuando oras no estás dándole un informe celestial. No estás notificándole nada que Él no sepa. Recuerda lo que dijo el mismo Jesús. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará lo que necesitáis aún antes de que se lo pidáis. Mateo 7, 9, 11. Dios ya sabe lo que necesitas. Entonces la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿qué sentido tiene orar? ¿Qué le voy a decir a Dios si Él ya lo sabe todo? Y ahí está la clave. La oración no es solo para pedir. La oración es sobre todo para mantener comunión con Dios. Es un diálogo, una conversación viva entre un hijo y su padre. No te estoy diciendo que no le cuentes lo que te duele, que no le expreses lo que necesitas. Hazlo. Cuéntale todo.
Dile lo que sientes, lo que temes, lo que sueñas, pero hazlo sabiendo que Él ya lo sabe. No porque le estés informando algo nuevo, sino porque al hablar con Él fortaleces tu relación, tu fe, tu confianza. La oración no es para convencer a Dios de hacer algo, es para que tú sientas su presencia, para que te acerques más a Él, para que tu corazón se alinee con su voluntad. Y en segundo lugar, nunca pienses que la oración es un medio para hacer cambiar de opinión a Dios. No funciona así. Dios no es como los hombres que cambian de plan según las circunstancias. Dios no improvisa. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Un plan que no comenzó ayer ni hace un año, sino desde antes que nacieras. Y ese plan es eterno, como Él mismo. No pienses que porque oras mucho, insistes mucho, súplicas mucho, Dios va a decir, bueno, ya que me lo pidió tanto, voy a cambiar lo que tenía preparado. No, querido. Las cosas con Dios no funcionan de ese modo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su plan original sigue vigente. Él no cambia, Él no muda, Él es fiel a su propósito. Y ese propósito, aunque hoy no lo comprendas, te llevará exactamente al lugar donde necesitas estar. Porque los planes de Dios, aunque a veces duelen, siempre conducen a la vida. El otro día alguien se me acercó y me dijo, pero pastor, en la Biblia hay una parábola de una viuda persistente que pedía y pedía. Y entonces el juez, cansado de tanto oírla, le concedió lo que pedía. ¿No es eso un ejemplo de que si uno insiste puede hacer cambiar a Dios de opinión? Y yo le respondí con cariño, no, querido, esa parábola no fue contada con ese propósito. Jesús no la narró para enseñarnos que si repetimos muchas veces nuestras peticiones, al final Dios cede y cambia su plan. El propósito era otro. El contexto de esa parábola es muy diferente. Jesús estaba mostrando la fe de una mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Una mujer que no era parte de la comunidad religiosa, pero que mostró una fe más firme y perseverante que muchos que estaban dentro del templo cada sábado. Él quería enseñarnos que a veces fuera de la iglesia hay más fe viva que dentro. Ese era el mensaje principal. No era una clase sobre cómo convencer a Dios, ni una estrategia para cambiar su voluntad. Porque a Dios ningún ser humano puede hacerlo cambiar. Él es sabio, Él es soberano. Y lo que Dios hace por ti, aunque hoy no lo comprendas, es lo mejor que puede pasarte en la vida. Déjame contarte una historia que viví personalmente para ayudarte a entender lo que te estoy diciendo. Hace muchos años llegué a una ciudad del interior de Pernambuco, allá en Brasil. Yo tenía una campaña evangelística, pero apenas llegué, el pastor me dijo, antes de ir al hotel, quiero que me acompañes al hospital. Vamos a visitar a una joven directora de la escuela adventista que intentó suicidarse. Me quedé impactado. Le pregunté, ¿me estás diciendo que la directora de nuestra escuela quiso quitarse la vida? Él me dijo, sí, pero gracias a Dios sus compañeras la encontraron a tiempo y pudieron llevarla al hospital. Conmovido, quise entender qué había sucedido. El pastor me explicó que ella tenía 37 años, era soltera. Como toda mujer joven, soñaba con casarse y le había pedido muchas veces a Dios que le concediera ese deseo. Oraba, ayunaba, hacía vigilias.
Le pedía a Dios que le enviara un hombre cristiano, un compañero de fe, alguien con quien compartir la vida. Pedía con fe, pedía con lágrimas, pedía con insistencia. Incluso pedía a la iglesia que orara por ella. Le enviaba mensajeros al cielo cada día. Pero, al igual que en el caso de Marta y María con Lázaro, Jesús no venía, no respondía. Ella clamaba, pero el silencio persistía. El hombre que tanto esperaba no aparecía. Un día le ofrecieron un trabajo en una zona muy lejana, en el semidesierto del nordeste de Brasil. Ella pensó, si en la gran ciudad no encontré a nadie, ¿qué puedo esperar en un pueblo tan pequeño? Sin embargo, aceptó la misión, siguió orando, y entonces un día llegó a ese lugar un joven apuesto, simpático, de buena presencia, cantaba bien, hablaba bien, parecía educado, sensible. Ella pensó, esta es la respuesta de Dios, y ahora sus oraciones tomaron otro rumbo. Señor, haz que este muchacho se fije en mí, que me mire, que se dé cuenta de que existo. Y efectivamente él la miró, se interesó, comenzaron a hablar y pronto comenzaron a enamorarse. Se hicieron novios. Claro, permíteme ajustar y enriquecer el texto para que suene como una inspiradora charla en la voz del pastor Alejandro Bullón. Habían marcado la fecha de la boda. Ella pensaba con el corazón lleno de fe, Dios existe, Dios es bueno, Dios se demoró, pero finalmente me ayudó a encontrar al hombre de mi vida. Dios respondió a su oración y en los cultos de oración alzaba las manos al cielo diciendo, gracias Dios mío, porque me mandaste a la persona que yo necesitaba para formar un hogar. Faltaba una semana para el matrimonio. La iglesia estaba lista, las invitaciones distribuidas, el ajuar preparado, el vestido de novia listo, el banquete organizado, todo estaba en marcha. Pero a tan solo 8 días de la boda, la directora de la escuela entró en un salón de clases y encontró a su novio en una situación comprometida con otra profesora. Fue una escena tan impactante, tan escandalosa, que no había forma de proseguir con aquel matrimonio. Al ver aquello, ella quedó destrozada. Cruzó el patio de la escuela corriendo, desesperada, llorando y gritando. Salió a la calle, se dirigió a su casa, clamando a Dios. Oh, Dios mío, si este hombre no era para mí, ¿por qué lo trajiste a esta ciudad? ¿Por qué permitiste que se fijara en mí? ¿Por qué permitiste que me enamorara de él? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y no sé si te has dado cuenta, pero nuestra vida está llena de porqués. ¿Por qué mi hijo murió? ¿Por qué Dios no curó a mi padre? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué perdí aquel empleo? ¿Por qué no estudié eso? ¿Por qué no me casé con aquella persona? ¿O por qué me casé con esta persona? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Finalmente, tras tanto preguntar por qué, le estamos diciendo a Dios, tú eres el culpable de todo lo que me pasa. ¿Por qué? Si tú eres Dios, deberías haber intervenido en mi vida, deberías haber mostrado el camino. Esta joven no pudo soportar el dolor, el impacto de lo que había visto, la tragedia de perder a su novio. Evidentemente, ese matrimonio no podía llevarse a cabo. La desesperación fue tan grande que al llegar a casa diluyó veneno para ratas en agua y tomó medio litro. Si sus compañeras de escuela no hubieran comentado entre ellas, esta chica es capaz de cometer una locura, y no hubieran corrido tras ella, se habría quitado la vida. Pero la encontraron agonizando, la llevaron al hospital y lograron salvarla. En ese momento el pastor me dijo, vamos a visitarla. Y cuando entramos en la habitación del hospital, él le dijo, mira quién te traje.
Aquí es donde recordamos las palabras de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. A veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas, pero siempre tiene un propósito mayor. Puede que en el momento no lo veamos, pero Él está preparando algo mejor para nuestras vidas. Queridos hermanos, aunque no entendamos el plan de Dios, confiemos en que Él siempre busca nuestro bien, incluso en medio de las pruebas más duras. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y a veces el camino para recibir una bendición mayor puede ser difícil de comprender. Mantengamos la fe y la esperanza, pues el Señor nunca nos abandona. Hoy quiero hablarles sobre un tema que toca profundamente nuestros corazones: la aparente demora de Dios en responder nuestras oraciones. Hay momentos en la vida en que nos encontramos en medio del dolor y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que esto me suceda? Una joven se me acercó una vez con lágrimas en los ojos y me preguntó lo mismo. Ella había orado fervientemente, había clamado al cielo y aún así no había recibido la respuesta que tanto anhelaba. En esos momentos nos sentimos solos, incomprendidos y hasta podríamos pensar que Dios nos ha abandonado. Pero quiero que recuerden algo muy importante. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan es siempre mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. En la Biblia encontramos que no todo tiene una explicación clara, pero sí encontramos un llamado constante a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Permítanme compartir un ejemplo poderoso de las Escrituras, la historia de Lázaro. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, enviaron mensajeros a Jesús diciendo: Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Ellas suplicaron, imploraron y esperaron que Jesús llegara a tiempo para sanar a su hermano. Sin embargo, Jesús no fue de inmediato. Lázaro murió, fue enterrado y pasaron 4 días antes de que Jesús llegara. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un plan más grande, uno que iba más allá de la mera sanación, la resurrección de Lázaro. A veces nuestras oraciones parecen no ser escuchadas porque Dios está preparando algo mucho más grande, algo que ni siquiera podemos imaginar. Puede ser que lo que ahora parece una pérdida en realidad sea el preludio de una bendición aún mayor, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En medio de la incertidumbre, les animo a confiar en el plan perfecto de Dios. Él conoce nuestras necesidades, nuestros dolores y nuestras esperanzas. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos estar seguros de que Él siempre actúa por amor a nosotros. Entonces, queridos amigos, cuando se sientan solos o incomprendidos, recuerden que no están solos. Dios está con ustedes, trabajando en sus vidas de maneras que tal vez no comprendan ahora, pero que un día verán con total claridad. Confíen en Él porque su amor nunca falla. Claro, aquí tienes una versión revisada y ampliada del texto, adaptada al estilo inspirador de Alejandro Bullón y en español. Hoy quiero compartir con ustedes una poderosa reflexión sobre cómo a veces Dios puede retrasar la respuesta a nuestras oraciones para ofrecernos una bendición mucho mayor de lo que inicialmente imaginamos. Piensen en la historia de Marta y María, quienes pidieron a Jesús que curara a su hermano Lázaro. Ellas deseaban con todo su corazón una bendición, la curación.
Señor, por favor, sana a nuestro hermano, clamaban. Pero Jesús tenía en mente algo mucho más grande para ellas, una bendición de proporciones inmensas. No era una mera curación lo que Jesús les ofrecía, sino una resurrección. A menudo lo que pedimos, por más maravilloso que nos parezca, es pequeño comparado con lo que Dios ha preparado para nosotros. Marta y María deseaban una curación, algo ciertamente hermoso, pero limitado en comparación con el milagro que Jesús tenía reservado para ellas. Si Jesús hubiera acudido inmediatamente cuando Lázaro estaba enfermo, ellas no habrían estado listas para recibir una bendición tan grande. Sus corazones solo podían albergar una pequeña bendición llamada curación. Por eso Jesús no vino de inmediato. Y cuando parece que Jesús no llega a tu vida, cuando parece que no responde a tus oraciones, es importante recordar que Él no está demorando, Él te está dando tiempo. Tiempo para que tu corazón, al seguir orando y clamando, se expanda. Cuando tu corazón se ha abierto lo suficiente para albergar la gran bendición que Dios tiene para ti, entonces llega su respuesta. En el Evangelio de Juan 11:25, Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto nos recuerda que a veces pedimos una curación, pero Dios tiene preparada una resurrección. Ahora permítanme contarles sobre una joven de Pernambuco. Un año después de un incidente desafiante en su vida, nos encontramos en un campamento de jóvenes. Le pregunté cómo le iba y su respuesta, acompañada de un encogimiento de hombros, fue: ahí vamos. Su actitud mostraba que su situación no había cambiado. Seguía resentida con Dios, triste, pensando que Él no se preocupaba por ella. Pasaron 2 años y un día recibí una carta de ella. En esa carta me decía: pastor, en aquel campamento. Y aquí, queridos, permítanme decirles que a veces el tiempo que esperamos es el tiempo que necesitamos para que nuestros corazones se preparen para recibir una bendición más grande de lo que podemos imaginar. Confíen en el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendan del todo. Su amor y su sabiduría siempre nos guiarán hacia lo mejor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes una historia que me tocó profundamente. Hace 2 años conocí a un hombre de 40 años que había perdido a su esposa 1 año antes. Durante una década, ella luchó valientemente contra el cáncer y él, con amor y dedicación, estuvo a su lado hasta el último aliento. Ella partió, dejando atrás a 2 pequeños, y él, un cristiano sincero y maravilloso, asumió la responsabilidad de criarlos. El tiempo pasó y hace poco recibí una carta de una mujer que había conocido a este hombre en un campamento. Se escribieron, se conocieron mejor y ahora me enviaba una invitación para su boda. En su carta decía: pastor, este es el hombre que Dios tenía preparado para mí. Los médicos me dijeron que no podría tener hijos, pero ahora Dios me ha dado una familia completa. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Y ella añadía: ¿recuerda aquel joven por quien casi cometí un error fatal? Pues él se casó con una profesora que estaba esperando un hijo suyo, y hace 5 meses él se escapó con la hermana menor de ella. Ahora entiendo por qué Dios no permitió que me casara con él. Amigos, a veces no entendemos los planes de Dios. En el momento quizás nos sentimos desesperados y tentados a perder la fe, pero luego, con el tiempo, empezamos a ver la sabiduría de sus decisiones. La Biblia nos dice en Isaías 55:8-9:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Cuando parece que Dios no responde a nuestras oraciones, no es que esté en silencio, es que ya tiene preparada una bendición mayor. Tal vez estás pidiendo un empleo sencillo y no hay nada de malo en ello, pero Dios tiene algo mucho mejor reservado para ti. Él está esperando que tu corazón esté listo para recibirlo. Dios nos ama profundamente, más de lo que podemos imaginar. Nos conoce mejor que nadie y tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Solo necesitamos acercarnos a Él y pedirle: Señor, ayúdame a confiar y a creer en ti. Porque cuando confiamos en Él, su amor y su sabiduría nos guiarán hacia bendiciones más grandes de las que podemos imaginar. Que Dios les bendiga abundantemente y que siempre tengamos la fe para ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Amén. No seas como un niño caprichoso que insiste: quiero y lo quiero ahora. Y si no lo recibe de inmediato, concluye que Dios no existe. Pero ¿es realmente así? Dios tiene una bendición reservada para ti. No te ha olvidado. Él sabe que existes, conoce tus sufrimientos y las ansias de tu corazón. Dios está al tanto de tus sueños y anhela intervenir en tu vida. Pero para que eso suceda, debes abrirle un espacio a Jesús en tu corazón. La confianza es esencial. Debes confiar en Él y acudir a Él con fe. La semana pasada, mientras estaba en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, conocí a un hombre cuya experiencia conmovió profundamente mi ser. Me abrazó con emoción y me dijo: Pastor, estoy vivo gracias al amor de Dios, pero el instrumento que Él usó para salvar mi vida fue usted. Nunca había visto a ese hombre antes, ni sabía quién era. Con lágrimas en los ojos me contó su historia. Pastor, comenzó: soy un empresario exitoso, un hombre de mucho dinero, pero hace unos años estaba completamente arruinado financieramente. Mi hogar estaba destruido y había caído en las garras de las drogas. Estas sustancias me habían llevado al fracaso, destruyendo mi empresa y mi familia. No sabía qué hacer. Un día, mi hijo de 18 años me miró y dijo: Papá, mírame. Soy un joven de 18 años y debería ser yo quien esté enredado en las drogas. Eres mi padre y el ejemplo que me das me avergüenza. No puedo llamarte mi padre. Pastor, esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Decidido a acabar con su vida, tomó su coche y se dirigió hacia la montaña. En lo alto había una curva peligrosa conocida como la boca del infierno, porque muchos vehículos perdían el control y caían en un abismo sin fin. Me dije a mí mismo que aceleraría y me lanzaría por la curva, haciendo parecer mi muerte un accidente, para que al menos mi familia pudiera cobrar el seguro de vida. Con música estridente en la radio, intentaba no pensar, no desanimarme de mi decisión. De repente la música ruidosa se desvaneció y comenzó a sonar un programa religioso de Radio Nuevo Tiempo de Brasil. En ese momento, él sintió que Dios le estaba hablando directamente. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y fue en ese instante que decidió cambiar el rumbo de su vida, confiando en el plan perfecto que Dios tenía para él. Queridos amigos, la intervención de Dios puede no siempre parecer inmediata o evidente, pero su tiempo es perfecto. Como nos muestra la historia de Lázaro en la Biblia, a veces Él retrasa sus respuestas para otorgarnos una bendición aún mayor. Así que confía en Él incluso cuando no entiendas el por qué
Su amor y sus planes para ti son mucho más grandes de lo que puedes imaginar. Amén. Claro, aquí tienes el texto revisado y enriquecido, manteniendo la esencia y el estilo inspirador de Alejandro Bullón. Esos días en los que la vida parece un torbellino interminable, cuando parece que todo se escapa de nuestras manos. Presioné el botón de la radio buscando una distracción y el día simplemente avanzaba. Sin darme cuenta, caí en Radio Nuevo Tiempo. No quería saber nada de religión. No soy un hombre religioso, pensaba. Volví a presionar el botón y de nuevo el día seguía su curso. Y una vez más volví a sintonizar Radio Nuevo Tiempo, no una, sino 4 o 5 veces. En una de esas ocasiones algo diferente ocurrió. Escuché una voz que decía: si piensas que la muerte es la única salida, espera un poco. La muerte no es salida para nada. Dios te ama. No pienses que todo está acabado, porque para aquel que coloca su vida en las manos de Dios, nada está acabado. Dale una oportunidad a Dios. Queridos amigos, ese mensaje me impactó profundamente, porque en ese momento yo consideraba acabar con mi vida. Ese mensaje fue para mí. Y es que muchas veces pensamos que nuestros problemas son insuperables, que no hay salida. Pero ¿acaso no fue lo que le ocurrió a Lázaro? En el Evangelio de Juan capítulo 11 se nos cuenta que Lázaro estaba enfermo y sus hermanas Marta y María enviaron a buscar a Jesús. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, decidió esperar. No llegó inmediatamente para sanar a Lázaro. En lugar de eso, permitió que Lázaro muriera. ¿Por qué? Porque tenía un plan más grande: resucitarlo, mostrando así el poder y la gloria de Dios. A veces, cuando nuestras oraciones no son contestadas de inmediato, podemos sentirnos desalentados. Pero recordemos las palabras de Isaías 55:9, donde Dios nos dice: así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve el cuadro completo y su tiempo es perfecto. Amigos, incluso cuando no entendamos su plan, confiemos en su amor. Él puede estar preparando una bendición más grande de lo que podemos imaginar. Así que en esos momentos de desesperación, cuando sientas que no hay salida, recuerda que Dios está a tu lado, que Él tiene un propósito para ti y que nada está acabado para aquel que confía en Él. Dale una oportunidad a Dios. Espero que este texto cumpla con tus expectativas y transmita el mensaje de forma inspiradora y clara. Quiero compartir con ustedes una historia que ha tocado profundamente mi corazón. Un hombre en un momento de desesperación se encontraba al borde de la desesperanza total. Mientras conducía hacia la montaña, con pensamientos oscuros en su mente, escuchó un mensaje en la radio que parecía estar dirigido directamente a él. Parecía como si alguien conociera su dolor, su lucha interna. ¿Quién era este hombre en la radio? ¿Quién era este Dios que prometía transformar vidas? Al llegar a la montaña, algo dentro de él cambió. Pasó la curva donde pensaba terminarlo todo y en lugar de eso se encontró frente a su casa llorando, pero con una nueva esperanza. En ese momento, el mensaje en la radio lo invitó a levantarse, a entregar su vida a Jesús, y así lo hizo. Al día siguiente buscó la iglesia adventista patrocinadora de la radio. Un pastor comenzó a estudiar la Biblia con él. Hoy es un hombre transformado, con un hogar restaurado y una relación renovada con sus hijos. Su empresa ha resurgido y ahora es un hombre feliz. Este es el Dios que adoramos, queridos amigos.
un Dios que nos pide que confiemos en Él, que creamos en Él, un Dios que nos llama, que nos invita a dejar nuestras dudas, a dejar de vacilar entre dos caminos. Ven a Él, entrégale tu vida, dale la oportunidad de hacer algo maravilloso por ti. El mensaje de esta noche está basado en el Evangelio según San Mateo capítulo 6. Permítanme leerles a partir del versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje nos recuerda que la oración no es un espectáculo, es un momento íntimo entre tú y Dios. Es un momento para abrir tu corazón, para confiar en que Él ya conoce tus necesidades antes de que las expreses. No se trata de palabras vacías, sino de un diálogo sincero con nuestro Creador. Cuando enfrentamos desafíos, podemos sentir que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Pero recordemos que Dios en su infinita sabiduría puede estar retrasando la respuesta para darnos una bendición aún mayor. Pensemos en la historia de Lázaro, quien fue resucitado por Jesús. María y Marta pidieron a Jesús que sanara a su hermano enfermo, pero Jesús esperó. Al final, Lázaro no solo fue sanado, sino resucitado, mostrando la gloria de Dios de una manera aún más poderosa. Juan 11:4. Confiemos en los tiempos de Dios, amigos. Aunque no siempre entendamos su plan, sabemos que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Dejémonos guiar por su amor y su sabiduría. Queridos amigos, esta noche nos adentramos en un tema crucial para la experiencia cristiana, porque ser cristiano no es simplemente pertenecer a una iglesia, así como vestir la camiseta del Barcelona o del Real Madrid no te convierte en jugador de fútbol. El cristianismo es algo mucho más profundo y significativo. La palabra cristianismo proviene de Cristo. Y ser cristiano significa vivir en una comunión diaria y constante con Él. Por eso nos llamamos cristianos, porque venimos de Cristo y seguimos a Cristo. El cristianismo es una relación diaria y permanente, 24 horas al día, con Jesús. Es compañerismo con Él, una conexión que nos transforma. La gran preocupación del cristiano no debería centrarse en qué hacer o qué no hacer. La verdadera preocupación debe ser vivir con Jesús, no separarse de Él, caminar a su lado, mantener un compañerismo constante. Porque, mis queridos hermanos, no se puede cultivar el compañerismo con una persona si no conversamos con ella todos los días. Y aquí es donde entra la oración en la vida del cristiano. Jesús nos ha dejado dos maneras de comunicarnos con Él. Una es a través de la oración y la otra es a través del estudio de su palabra. Tal vez en una de estas noches pueda hablarles más sobre cómo estudiar la Biblia, porque es a través de ella que Dios se comunica con nosotros. Pero esta noche nos enfocaremos en la oración porque es nuestro modo de comunicarnos con Dios. Para que exista un verdadero compañerismo, debe haber comunicación en ambos sentidos. Dios con nosotros a través de su palabra y nosotros con Dios a través de la oración. El gran problema en la vida cristiana es que a menudo no estamos aprovechando ese privilegio maravilloso que Dios nos ha dado. El don de orar. Por ejemplo, hay personas que perciben la oración como una obligación. Muchos me dicen, pastor,
Sé que debería orar, pero no tengo ganas. ¿Cómo puedo orar si no siento el deseo? Y aquí encontramos un gran desafío. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no es simplemente una tarea, es un puente hacia la paz de Dios. Es la manera en que nos alineamos con su voluntad y encontramos consuelo en su presencia. Algunos pueden sentir que sus oraciones no llegan más allá del techo, pero déjenme asegurarles que nuestro Dios siempre escucha. Él puede retrasar su respuesta para darnos una bendición mayor, como cuando permitió la muerte de Lázaro para luego resucitarlo, mostrando así su gloria de una manera más grande. Juan 11, Arceu dau Arceliu. Confíen en los tiempos de Dios, incluso cuando no los comprendan plenamente. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Sigamos orando, sigamos creyendo, porque nuestro Dios es fiel y siempre está con nosotros. Hoy nos encontramos aquí para abordar una de las cuestiones más profundas y significativas de nuestra vida espiritual, la oración. ¿Alguna vez te has sentido como si tus oraciones no llegaran más allá del techo? Como si estuvieran atrapadas en el aire sin respuesta. Es una sensación común y quiero que sepas que no estás solo en esto. A menudo recibo comentarios de personas que dicen: Pastor, cuando oro me cuesta concentrarme. Mi mente divaga, se pierde en pensamientos sobre las tareas del día. ¿Te ha pasado esto? Que en medio de la oración tu atención se desvía hacia las preocupaciones cotidianas. Y otros me preguntan: ¿cómo es posible que alguien ore durante 1 hora o incluso 2? Yo apenas puedo orar por unos minutos. Cuando comenzamos a orar, a menudo nos quedamos sin palabras rápidamente, incluso si incluimos a toda nuestra familia en nuestras plegarias. La cuestión no es que no sabemos que debemos orar. Todos aquí sabemos que la oración es esencial. Un cristiano que no conversa con Dios, que no mantiene compañerismo con Jesús, está en peligro de marchitarse espiritualmente. Es como una planta que no recibe agua, sin comunión con la fuente de vida, se seca. Pero entonces, ¿por qué a veces nos falta el deseo de orar? Sabemos que debemos hacerlo, pero el cansancio o la falta de motivación se interponen. ¿Cómo podemos mantener viva esa llama de comunicación con Dios? ¿Cómo podemos extender nuestras oraciones más allá de unos pocos minutos para que realmente se conviertan en un diálogo profundo con nuestro Creador? Quiero compartir con ustedes que a veces Dios puede retrasar la respuesta a nuestras oraciones para darnos una bendición mayor, como la resurrección en lugar de solo la sanación. Recordemos la historia de Lázaro en el Evangelio de Juan. Jesús no llegó inmediatamente cuando Lázaro estaba enfermo. Él esperó y cuando finalmente llegó, realizó un milagro aún mayor al resucitarlo de los muertos. Dios tenía un plan más grande del que nadie podía imaginar. Así que, queridos amigos, confíen en los tiempos de Dios. Aunque no siempre podamos entender su plan, podemos estar seguros de que Él siempre busca nuestro bien. Nuestra tarea es mantenernos firmes en la fe y seguir orando, incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. Esta noche vamos a explorar juntos cómo mantener nuestra conexión con Dios viva y vibrante,
cómo hacer que nuestras oraciones sean más que palabras vacías y cómo fortalecer nuestro espíritu en momentos de duda. Juntos encontraremos las respuestas que nos guiarán hacia una vida de oración más profunda y significativa. Que Dios nos bendiga en esta jornada. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre un tema profundamente significativo, la manera en que Dios responde a nuestras oraciones. Y quiero empezar con una pregunta: ¿cómo entendemos el silencio de Dios cuando le pedimos algo con el corazón lleno de esperanza? El versículo que examinamos hoy nos habla sobre la hipocresía en la oración y Jesús nos dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahora, reflexionemos juntos. La hipocresía es algo que desagrada profundamente a Dios. Imaginemos cómo se sentiría Jesús al ver a un hijo suyo orando con hipocresía. Indudablemente no estaría complacido. Pero ¿quién de nosotros se arrodilla para orar con la intención de alejarse de Dios? Estoy seguro de que todos nos arrodillamos con el deseo sincero de acercarnos a Él. Sin embargo, el peligro surge cuando nuestras oraciones se convierten en meras formalidades o repeticiones sin sentido. En lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos. Jesús nos advierte sobre el uso de vanas repeticiones. Esto no significa que repetir una oración sea siempre malo, sino que debemos evitar hacerlo de manera mecánica, sin corazón, sin fe. La Biblia nos enseña que nuestras oraciones deben ser sinceras y auténticas porque Dios no mira las palabras, sino el corazón. Hay un relato poderoso en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que ilustra cómo Dios puede retrasar una respuesta para manifestar una gloria mayor. Cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, no acudió de inmediato. En lugar de simplemente curarlo, permitió que Lázaro muriera para luego resucitar. Este milagro no solo fortaleció la fe de quienes lo presenciaron, sino que también glorificó a Dios de una manera mucho más grande que una simple curación. Así que, hermanos, cuando sintamos que nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos, tengamos fe en que Dios tiene un plan más grande para nosotros. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Confiemos en la sabiduría divina, incluso cuando no comprendamos sus caminos, porque en su tiempo perfecto Él nos dará respuestas que superarán nuestras expectativas. Mantengamos la fe y recordemos que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso en el silencio. Que el Señor nos bendiga y nos guíe para orar con corazones sinceros y confiados. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a sumergirnos en un tema profundo y muchas veces malentendido. ¿Por qué a veces Dios parece retrasar la respuesta a nuestras oraciones? Quiero que reflexionemos juntos sobre esto, porque puede ser una fuente de gran frustración y dudas en nuestra fe. Pero recuerden, las demoras de Dios no son denegaciones. Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo claramente. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos la historia de Lázaro. María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciendo que su hermano estaba enfermo. Sin embargo, Jesús se demoró en llegar y durante esa espera Lázaro murió. ¿Por qué Jesús no acudió inmediatamente? Porque tenía un propósito mayor: mostrar su poder a través de un milagro mayor, la resurrección de Lázaro, en lugar de simplemente sanarlo. Este es un
recordatorio poderoso de que a veces Dios puede retrasar una respuesta para darnos una bendición mucho más grande de la que podemos imaginar. Ahora hablemos sobre la importancia de las palabras y del lenguaje, algo que puede parecer trivial, pero es fundamental para entender la profundidad de las Escrituras. Cuando estudiamos teología, dedicamos años a aprender hebreo y griego para poder leer la Biblia en su idioma original. Esto nos permite acercarnos al verdadero significado de los textos, sin las limitaciones de las traducciones. Por ejemplo, en griego, el idioma de los evangelios, hay una riqueza increíble en el uso de los verbos. En español, decimos que alguien habla, ya sea un pastor que ha preparado su sermón, un borracho que balbucea sin sentido, o un niño pequeño que apenas puede pronunciar palabras. Todos están hablando. Pero en griego hay un verbo distinto para cada situación. Cuando alguien habla con conocimiento y propósito, el verbo es laleo. Eso es lo que estoy haciendo ahora, compartiendo con ustedes un mensaje preparado y reflexionado. Entonces, ¿qué nos enseña esto sobre nuestras oraciones? Cuando oramos, no usemos vanas repeticiones como los hipócritas. No se trata de cantidad, sino de calidad, de hablar con Dios con sinceridad y fe. Es en esa conversación genuina donde encontramos paz y fortaleza, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o no son las que esperábamos. Hermanos, confíen en el plan de Dios. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aunque a veces no entendamos el camino que estamos recorriendo, podemos estar seguros de que Dios nos guía hacia un bien mayor. Que sigamos orando con fe y esperando con esperanza, sabiendo que el amor y la sabiduría de Dios siempre nos sostendrán. Amén. Por ejemplo, imagina el loro, ese ave que repite palabras sin siquiera comprender su significado. Le enseñas 2 o 3 frases y ahí está, parloteando sin cesar, pero ¿realmente sabe lo que está diciendo? No, simplemente está imitando sonidos. En el griego hay una palabra para esto, bártolo, que describe el acto de hablar sin entender. Es lo que hace el loro, lo que hace un borracho al divagar, o lo que hace un niño cuando repite frases sin comprenderlas. Sin embargo, al hablar de un pastor, un conferencista o un profesor, usamos el término lalea, que implica hablar con comprensión, con inteligencia y con un propósito claro. Ahora, cuando nos adentramos en la Biblia y examinamos el lenguaje griego, encontramos algo fascinante. Jesús nos instruye: cuando ores, no seas como los hipócritas. Mateo 6:5. ¿Y qué significa esto en su esencia? No se trata simplemente de repetir palabras vacías. Se trata de establecer una conexión genuina con Dios, de hablarle con un corazón sincero y con una fe auténtica. Permíteme compartir una historia que ilustra este punto. Imagina a Marta y María, quienes enfrentaron la enfermedad y eventual muerte de su hermano Lázaro. Ellas clamaron a Jesús, esperando su intervención inmediata para sanar a Lázaro. Sin embargo, Jesús, en su infinita sabiduría, retrasó su llegada. ¿Por qué? Porque tenía un plan más grandioso. No solo sanar, sino resucitar a Lázaro, demostrando así su poder sobre la muerte misma. Juan 11:1-44. Este evento nos enseña que a veces Dios demora en responder nuestras oraciones porque está preparando algo aún más maravilloso de lo que podemos imaginar.
nos invita a confiar en su plan, incluso cuando no lo comprendemos del todo. Como dice en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Entonces, queridos amigos, cuando enfrentemos momentos de incertidumbre, recordemos que nuestro Padre Celestial tiene un propósito más elevado. La clave es mantenernos firmes en la fe, sabiendo que su amor y sabiduría siempre nos guiarán hacia la verdadera bendición. Quiero hablarles sobre un tema que toca el corazón de muchos de nosotros: la paciencia en la oración y cómo a veces nuestro amado Señor puede retrasar su respuesta para darnos una bendición aún mayor. Imaginemos por un momento que estamos orando fervientemente por la sanación de un ser querido. Noche tras noche nos arrodillamos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por el día que nos diste, por tu cuidado y por librarnos de peligros. Perdona nuestros pecados y danos una buena noche de descanso. Al día siguiente repetimos: gracias por la buena noche de descanso, incluso si no fue tan buena como esperábamos. Podría parecer una oración simple, como si estuviéramos entrenando a un loro para repetir palabras. Sin embargo, nuestras oraciones no deben ser solo palabras vacías, deben ser el verdadero reflejo de nuestro corazón, una conexión sincera con nuestro Creador. Jesús nos enseña en Mateo 6, 7, 8: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto nos recuerda que nuestras oraciones deben ser auténticas, llenas de fe y confianza en los planes de Dios, incluso cuando esos planes no son inmediatamente claros para nosotros. Permítanme compartir una historia que ilustra este principio. Un hombre oraba todos los días por la curación de su madre enferma. Sin embargo, ella falleció. Al principio, él se sintió devastado y cuestionó a Dios. Pero con el tiempo comprendió que Dios tenía un propósito mayor. Su madre había dejado un legado espiritual que impactó a toda la familia y a la comunidad, algo que no habría sido posible de otra manera. Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Puede que las respuestas no lleguen en el tiempo o de la forma que esperamos, pero podemos estar seguros de que Él está trabajando para nuestro bien. Como dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando oren, háganlo con el corazón abierto. No sean como el loro que repite sin sentir. Hablen con Dios con sinceridad, confíen en su sabiduría infinita y recuerden que a veces el milagro más grande está en el plan que aún no podemos ver. Que Dios los bendiga. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí para explorar una verdad profunda y poderosa. A veces Dios puede retrasar la respuesta a nuestras oraciones para otorgarnos una bendición aún más grande. Puede que nos encontremos rogando por la sanación de una enfermedad, pero en su infinita sabiduría, Él puede tener en mente la resurrección, una transformación más allá de nuestra comprensión. La Escritura nos enseña en Eclesiastés 3, 1, que hay un tiempo para todo y un momento para cada actividad bajo el cielo. Esto nos recuerda que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestros propios deseos o expectativas, pero siempre podemos confiar
en que su plan es perfecto y está diseñado para nuestro bien. Permítanme contarles una pequeña historia para ilustrar este punto. Imaginemos a Pedrito y María, dos jóvenes de 13 y 12 años, respectivamente. En su inocencia y bajo la influencia de la televisión y las películas, creen que deben comenzar a noviar a una edad tan temprana. Aquí, en Brasil, como en muchos otros lugares, los medios de comunicación ejercen una presión inmensa sobre nuestros jóvenes, haciéndoles pensar que deben apresurarse a alcanzar etapas de la vida para las cuales aún no están preparados. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece un consejo invaluable. Hay un tiempo para cada cosa. A los 12 años es tiempo de estudiar, de crecer, de aprender, no de preocuparse por noviazgos. Esto me recuerda a la sabiduría contenida en Proverbios 3, 5, 6, que nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Volvamos a nuestra historia. Los padres de María ya le han advertido que no quieren verla con Pedrito. Sin embargo, María, como muchos jóvenes, desafía las instrucciones de sus padres y se encuentra con él a escondidas. Una tarde su madre la descubre detrás de un árbol con Pedrito y se lo cuenta al padre. Aunque es tarde y María ya duerme, el padre decide esperar hasta la mañana siguiente para hablar con ella, a las 5:30 de la mañana. Mientras María aún sueña felizmente con Pedrito, su padre entra en la habitación con la determinación de darle el sermón necesario. Es como una tormenta que irrumpe en su sueño despertándola de golpe. A menudo nos encontramos en situaciones en las que no entendemos por qué Dios espera para intervenir. Recordemos siempre que su comprensión supera la nuestra. Como nos dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Así que confiemos en el Señor incluso cuando no veamos el camino claro. Amén. Claro, vamos a transformar este guión en uno que inspire y eleve el espíritu como lo haría Alejandro Bullón. Hoy quiero hablarles sobre un misterio profundo de la fe, cómo a veces Dios puede retrasar la respuesta a nuestras oraciones para ofrecernos una bendición aún mayor. A menudo, como seres humanos, no entendemos por qué nuestras súplicas no son contestadas de inmediato. Pero permítanme recordarles, como dice en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pensemos en la historia bíblica de Lázaro. Cuando María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciendo que su hermano estaba enfermo, esperaban que él viniera de inmediato para sanarlo. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, esperó, y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Sin embargo, esa demora permitió que el milagro de la resurrección ocurriera, mostrando la gloria de Dios de una manera que una simple sanación no habría podido. Ahora quiero compartir con ustedes una historia más cercana a nosotros, una historia que podría resonar con muchos. Imagina a María, una joven de 12 años, que se despierta un día con el sonido de la voz de su padre fuerte y preocupado. Él le advierte, con todo el amor y la autoridad de un padre, sobre las distracciones que a menudo nos desvían del camino. María, en su corta vida, enfrenta el día más complicado con pruebas y dificultades que parecen insuperables. Sin embargo, en medio de su angustia, encuentra un pequeño consuelo en el silbido familiar de Pedro al final del día. Este silbido le recuerda que incluso en nuestros peores días,
el amor y el apoyo están presentes. Así como Dios está con nosotros, a pesar de que quizás no sentimos su presencia de inmediato, amigos, la lección aquí es clara. Debemos confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. Como enseña el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La clave está en la fe y en la paciencia, en saber que Dios tiene un propósito más grande para nosotros. Así que cuando sientan que sus oraciones no son respondidas, recuerden que quizás Dios está preparando una bendición más grande, una resurrección en su vida que aún no pueden imaginar. Mantengan su fe, queridos hermanos, y confíen en el perfecto tiempo de Dios. Amén. Qué maravilloso es reunirnos hoy para reflexionar sobre la profundidad del amor y los planes de Dios en nuestras vidas. A veces en nuestro caminar diario nos encontramos con situaciones que parecen insuperables, momentos en los que nuestras oraciones parecen no ser respondidas como esperamos. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde de inmediato? ¿Por qué permite que el sufrimiento continúe en nuestras vidas o en las de aquellos que amamos? Permítanme compartir una historia con ustedes. Imaginen a una niña, María, de apenas 12 años, quien vivió uno de esos días difíciles que todos hemos enfrentado alguna vez. Ese día todo le salió mal. Su padre, en un momento de frustración, la reprendió en público, dejándola avergonzada y herida. Esa noche, María se acostó en su cama, sintiéndose molesta con el mundo, con la vida y hasta con Dios. Sin embargo, a pesar de su enojo, recordó la enseñanza de su infancia. El cristiano no duerme sin orar. Así que a regañadientes se arrodilló y ofreció su oración mecánica casi sin sentido. Ahora, reflexionemos juntos. ¿Qué piensa Dios cuando ve a María orando de esa manera? ¿Se complace con una oración repetida sin corazón? En el libro de Isaías 29:13, Dios nos dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios no busca palabras vacías. Él anhela una relación auténtica con nosotros. Quiere que acudamos a Él con sinceridad, con nuestras alegrías y nuestras penas. En nuestra desesperación, como la de María, es fácil olvidarnos de que Dios tiene un plan más grande. Recordemos la historia de Lázaro en el Evangelio de Juan, donde Jesús deliberadamente esperó antes de ir a verlo, no para prolongar el sufrimiento, sino para manifestar un milagro aún mayor, la resurrección de Lázaro. A veces Dios retrasa sus respuestas porque está preparando una bendición más grande, una que no podemos imaginar. Amigos, les animo a confiar en los caminos de Dios. Incluso cuando no los comprendamos completamente, mantengamos la fe sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Como nos enseña Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman. Que nuestras oraciones sean sinceras, que nuestro corazón esté abierto a su voluntad y que siempre busquemos su presencia con fe y esperanza. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje profundo sobre la paciencia y la fe en el plan divino de Dios. A veces en nuestras vidas sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, pero debemos recordar que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Pensemos en María, una joven que Dios ama inmensamente. Ella es un tesoro en los ojos de Jesús. Pero ¿qué sucede cuando María se arrodilla para orar? En lugar de sentir gratitud por el día,
su corazón está cargado de tristeza. Es fácil caer en la hipocresía diciendo palabras que no sentimos, pero eso no agrada a Dios. Imaginemos que María, echada en su cama, decide mirar al cielo y hablar sinceramente con Dios. Ahí, en la intimidad de su corazón, le dice: Señor, sé que debo orar. Me enseñaron desde niña que no puedo dormir sin hablar contigo. Pero hoy, Señor, estoy muy triste. Todo me salió mal. Esta mañana, en lugar de despertar con alegría, mi papá entró sin una palabra amable, solo acusaciones y amenazas. Y continúa. Después de eso, el sueño se fue. Me levanté sin hambre, sin fuerzas para enfrentar el día en la escuela. Me entregaron el examen y no supe ni una sola respuesta. Volví a casa y las palabras de mi mamá, aunque sé que me ama, me hirieron profundamente. Luego pasé la tarde lavando ropa y cuando intenté encontrarme con Pedrito, mi papá me avergonzó delante de todos los vecinos. Ahora, ¿cómo voy a salir mañana a la calle? ¿Cómo me mirará Pedrito después de esto? Esa oración, mis queridos, es verdadera. Es abrir el corazón a Dios como a un amigo fiel. El espíritu de profecía nos dice que orar es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y así debe ser nuestra comunicación con Él. En las Escrituras, en Juan 11:4, vemos cómo Jesús se demora en llegar a Betania, donde Lázaro ha muerto. Sus hermanas Marta y María no comprenden por qué Jesús no llegó a tiempo para sanarlo. Sin embargo, Jesús tenía un propósito mayor: mostrar el poder de la resurrección. A través de ese retraso, no solo sanó, sino que resucitó a Lázaro, aumentando la fe de todos los que presenciaron ese milagro. Así que, queridos hermanos y hermanas, confíen en que Dios tiene un plan para ustedes, incluso cuando no lo entiendan. La demora de Dios no es un rechazo, a veces es una preparación para una bendición mucho mayor. Mantengan la fe, abran su corazón a Él y recuerden que su amor y sabiduría son infinitos. Que Dios los bendiga a todos. A la mañana siguiente. ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien, porque tengo algo muy especial para compartir con ustedes. Cuando hablamos de la oración, no hablamos simplemente de un ritual o una rutina. No, la oración es mucho más que eso. Es abrir nuestro corazón a Dios como lo haríamos con un amigo cercano, un amigo que siempre está ahí para escucharnos y guiarnos. Pensemos un momento, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con nuestros amigos? Hablamos de todo, ¿verdad? Conversamos sobre fútbol, política, nuestros sueños, incluso sobre las cosas más cotidianas como comprar un coche nuevo. Discutimos si es mejor un modelo u otro. Compartimos nuestras opiniones y nos apoyamos mutuamente. Nos reímos, recordamos anécdotas y sobre todo nos sentimos comprendidos. Del mismo modo, cuando oramos, estamos teniendo una conversación sincera con nuestro mejor amigo, Dios. Y aunque a veces sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él puede estar preparando una bendición mucho más grande de lo que podemos imaginar. Recordemos la historia de Lázaro en la Biblia. Cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, no acudió de inmediato a su lado. En su lugar esperó. Y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había fallecido. Sin embargo, Jesús tenía un propósito mayor: demostrar el poder de Dios al resucitar a Lázaro. Lo que parecía un retraso era en realidad una manifestación de un milagro aún más grande. Así que, amigos, confíen en los tiempos de Dios.
Aunque no siempre entendamos por qué nuestras peticiones no son respondidas de la manera que esperamos, podemos estar seguros de que Él está trabajando en algo maravilloso para nuestras vidas. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Así que abramos nuestros corazones a Dios en oración, con la confianza de que Él nos escucha, nos entiende y siempre tiene lo mejor reservado para nosotros. Amén. Quiero que reflexionemos juntos sobre un tema que a menudo nos causa inquietud: la aparente demora de Dios en responder nuestras oraciones. A veces nos encontramos preguntándonos por qué parece que Dios no está atendiendo nuestras súplicas. Pero, ¿y si les dijera que esa demora podría ser una bendición mayor en el futuro? Ahora bien, quiero que piensen en sus conversaciones diarias. Hoy, ¿hablaron con algún amigo sobre un problema que les preocupa? Tal vez comentaron sobre el asunto del espionaje o alguna otra dificultad que enfrentan. Pero déjenme preguntarles, ¿le contaron a Dios sobre eso al orar? Muchos de nosotros no lo hacemos porque en el fondo no hemos llegado a ver a Dios como nuestro amigo íntimo y cercano. Aquí está el desafío. Hemos colocado a Dios en un pedestal distante, reservado solo para asuntos espirituales, pero eso no es lo que Él desea. Dios no quiere ser relegado únicamente a las esferas de la consagración, la fe y el perdón. No, Él anhela ser parte integral de cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Quiere estar presente mientras cocinamos, mientras conducimos, mientras trabajamos y hasta cuando nos divertimos. Jesús nos dice en Juan 15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él quiere ser nuestro amigo, nuestro confidente, nuestra guía en todo momento. Sin embargo, hemos limitado a Dios a un rol espiritual y nos hemos apartado en soledad, y es esta separación la que nos lleva a vivir en soledad espiritual. Nos preguntamos cómo alguien puede orar durante 2 horas cuando con 5 minutos sentimos que hemos agotado nuestras palabras. Esto es porque nuestras oraciones se han reducido a un guión repetitivo, sin profundidad, sin verdadera conversación con Dios. Imaginemos la historia de Lázaro, quien fue resucitado por Jesús. Marta y María querían que Jesús llegara antes para sanar a su hermano, pero Jesús tenía un plan más grande: mostrar su poder sobre la muerte misma. A veces Dios espera el momento perfecto para traernos una bendición más grande de la que podríamos imaginar. Les animo a abrir su corazón y permitir que Dios entre en cada rincón de su vida, que no haya nada demasiado pequeño o insignificante para compartir con Él. Así verán cómo su presencia transforma y enriquece cada aspecto de su existencia. Confiemos en sus tiempos, en su sabiduría y en su amor, pues Él siempre busca lo mejor para nosotros. Convirtamos a Dios en nuestro amigo verdadero y veremos cómo nuestras vidas se llenan de su paz y su presencia constante. Amén. Hoy vamos a explorar juntos un tema profundamente conmovedor: la manera en que Dios puede retrasar la respuesta a nuestras oraciones para traernos una bendición aún mayor. A veces, en lugar de simplemente curar una enfermedad, Él puede estar planeando una resurrección. Es un concepto que nos invita a confiar plenamente en su plan
incluso cuando no lo entendemos del todo. Imaginemos por un momento si cada vez que nos encontramos con un amigo solo nos dedicáramos a pedir, pedir y pedir. ¿Qué clase de amistad sería esa? La verdadera amistad se construye en la conversación sincera, en el compartir sin reservas. En Brasil hay una expresión hermosa, bate papo. Esto significa conversar por el simple placer de estar juntos, de disfrutar cada palabra, de compartir la esencia de la vida misma. Y eso es exactamente lo que debemos hacer con Jesús. Hablarle, contarle nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestros sueños y nuestras tristezas. La oración no es solo un monólogo de peticiones, es una conversación, una conexión íntima con nuestro Creador. Cuéntale a Jesús cómo te sientes. Háblale de tus hijos, de tus miedos, de tus sueños. Cuéntale tus momentos de desaliento y de esperanza. La Biblia nos dice en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Permítanme compartir una pequeña historia. Un amigo mío estaba pasando por un momento difícil. Sentía que su vida profesional estaba estancada. Todas las noches él se arrodillaba y le contaba a Dios su día, cómo había perdido el metro por un segundo, cómo su jefe lo miraba con desdén. Le decía, Señor, ayúdame a encontrar un nuevo camino, un nuevo trabajo donde pueda encontrar paz y propósito. Pero al mismo tiempo tengo miedo de perder lo que tengo porque tengo que cuidar de mi familia. Y ¿saben qué, amigos? Con el tiempo, Dios no solo le dio un nuevo trabajo, le dio una nueva perspectiva, una oportunidad de crecimiento que nunca había imaginado. Porque Dios siempre ve el panorama completo. Él sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Así que les animo hoy a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Aunque la espera pueda parecer larga, recuerden que Él está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Mantengan la fe, hablen con Él sinceramente y abran sus corazones a las bendiciones que están por venir. Dios los bendiga. Hoy quiero hablarles sobre un tema profundo y significativo, la manera en que Dios, en su infinita sabiduría, a veces parece retrasar la respuesta a nuestras oraciones. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por qué a veces sentimos que nuestras súplicas no son escuchadas o que las respuestas no llegan cuando las esperamos? Quiero que piensen en esto. Dios tiene un plan perfecto, un plan que es mucho más grande y más hermoso de lo que podemos imaginar. A veces, en su amor y misericordia, Él elige no solo sanarnos, sino darnos el milagro de la resurrección, un milagro que transforma no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Imagina a un joven, tal vez como tú, que está buscando dirección en su vida, se pregunta, ¿debería dejar mi trabajo y empezar un negocio propio? ¿Es esta la dirección que Dios quiere para mí? Esa es una conversación honesta con Dios, donde abrimos nuestro corazón. O piensa en los jóvenes que se enamoran, que se preguntan si esa persona es la indicada y llevan esa pregunta a Dios confiando en su guía. Hablar con Dios, mis amigos, es como hablar con un amigo íntimo. Cuéntale tus sueños, tus miedos, tus alegrías y tus tristezas. Habla de todo, desde la cocina hasta el fútbol. En esa conversación íntima,
puedes perder la noción del tiempo. Tal vez hables con Dios por 2 horas y ni siquiera te des cuenta. Y quizás, como cuando hablas con tu pareja por la noche, uno de los dos se queda dormido. Eso también es oración. Jesús nos enseñó esto cuando dijo: cuando ores no seas como los hipócritas. Sé sincero con Él. Si sientes que Dios está siendo injusto o que está demorando en responder, díselo. Él quiere que seamos genuinos, que compartamos lo que realmente sentimos. Recuerdo cuando mi hijo menor era pequeño. No le gustaba nada verde, ni siquiera la lechuga o la espinaca. Un día todo en la mesa era verde, incluso la pasta con albahaca. Él miró la comida y dijo: querido padre, estoy muy triste, solo hay plantas para comer. ¡Qué honestidad tan pura! Dios aprecia esa honestidad. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero quiere que le hablemos, que confiemos en Él, incluso cuando no entendemos su plan, porque en sus manos nuestras oraciones son transformadas en bendiciones más grandes de lo que podemos imaginar. Confía en el Señor, incluso cuando su tiempo no se alinea con el nuestro, porque al final sus caminos son perfectos y su amor por nosotros es eterno. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental en nuestra vida espiritual: la demora de Dios en responder a nuestras oraciones. A menudo nos preguntamos por qué nuestras súplicas parecen no ser escuchadas, por qué sentimos que nuestras oraciones no traspasan el techo. Esta es una inquietud común, y yo mismo cuando era joven hice esta pregunta a un profesor durante una semana de oración. Sentía, al igual que muchos de ustedes, que mis plegarias no eran escuchadas por Dios. Pero hoy quiero compartir con ustedes un secreto que he descubierto. A veces la razón por la que sentimos que nuestras oraciones no llegan a Dios es porque lo percibimos como alguien lejano, allá en la estratosfera, en el 7º cielo. Sin embargo, quiero animarles a que oren como si Dios estuviera justo a su lado. No necesitamos que nuestras oraciones atraviesen el techo. Necesitamos sentir que Dios está aquí, escuchándonos, viviendo con nosotros. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño habla con sinceridad, con confianza, sin esconder nada. Así debemos ser nosotros con nuestro Padre Celestial. En la intimidad de la noche, cuando se acuesten, ábranle su corazón a Jesús. Díganle: Jesús querido, que estás aquí conmigo, déjame recostar mi cabeza en tu pecho, déjame contarte lo que estoy sintiendo. Esta circunstancia me duele, no puedo soportar más, no tengo fuerzas. Sé que estás aquí escuchándome. Y si alguna vez sienten que su mente se dispersa mientras oran, no se sientan culpables. Si en medio de la oración recuerdan un examen de historia, no se frustren. Sigan ese pensamiento. Digan: Señor, me acordé del examen de historia, te voy a contar lo que estudié. De esta manera, estarán haciendo 2 cosas a la vez: orar y compartir con Dios sus preocupaciones diarias. Dios a veces demora en responder porque tiene un plan más grande, un propósito mayor que aún no podemos ver, como en la historia de Lázaro, cuando Jesús esperó antes de ir a verlo para mostrar un milagro aún mayor a través de su resurrección.
Confíen en que Dios tiene lo mejor preparado para ustedes, incluso cuando no lo entienden. Mantengan su fe firme y abran su corazón a Él, porque Él está cerca, escuchando cada palabra, cada suspiro. Que el Señor les bendiga y les guíe siempre en sus caminos. Claro. Aquí tienes una versión revisada y ampliada del guión en español, ajustada para reflejar el estilo inspirador de Alejandro Bouillon. ¿Por qué te sientes abrumado? ¿Por qué complicas tanto tu vida cristiana cuando puede ser hermosa y sencilla sin tantos enredos? A medida que profundizamos en esta amistad, en este compañerismo con Jesús, podemos confiar en un Dios que, aunque no siempre podamos ver, siempre está presente. En la vida de toda pareja hay intimidades que nunca nadie más conocerá porque son propias de ustedes dos. De igual manera, en nuestra relación con Jesús existen momentos y experiencias que son solo entre tú y Él. Pero cuando aprendes a vivir con Jesús a diario, a hablar con Él, a abrirle tu corazón, permites que Él sea parte de tu mundo, de tus luchas, de tus alegrías. Con el tiempo desarrollarás una confianza tan grande que serás capaz de mover cielo y tierra. Permíteme contarte una historia que nunca antes he compartido. Durante 3 años fui misionero en la selva, viviendo entre los indígenas de la tribu Campa en el corazón de la Amazonía de mi país. Dormí con ellos, compartí mi vida con ellos y llevé el evangelio a esas personas que aprendí a amar profundamente. Un día, mientras viajaba, salí por la mañana y para las 3 de la tarde aún no había llegado a mi destino. Sabía que estaba cerca de la aldea, pero el camino parecía interminable. Con hambre y sed decidí descansar un poco. Me senté junto a un árbol caído, saqué mi mochila y mirando al cielo dije: Dios mío, tengo hambre y sed, ¿por qué no me envías comida? Recordé como un día, cuando el profeta Elías tenía hambre, tú le enviaste cuervos con alimento. ¿Por qué no me envías un cuervo ahora? Esperé un momento, con la esperanza de que apareciera ese cuervo, pero no ocurrió nada. Entonces pensé, qué osadía la mía. Elías fue especial, pero me equivoco porque Elías era tan humano como tú y yo. La Biblia dice que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Santiago 5:17. Y aquí está la lección. Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero siempre responde de la manera que necesitamos. A veces lo que parece un retraso es en realidad una preparación para algo más grande. Como en la historia de Lázaro, donde Jesús permitió que muriera para luego resucitarlo, mostrando así un milagro aún mayor. Juan 11:1-44. Aprendamos a confiar en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55:8-9. Así que, queridos amigos, aunque no siempre entendamos el plan de Dios, podemos estar seguros de que Él tiene un propósito más grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Confiemos en Él, porque su amor y su sabiduría son infinitos. Espero que esta revisión cumpla con tus expectativas y capte la esencia inspiradora de las enseñanzas de Alejandro Bouillon. Claro, aquí tienes una versión ajustada y enriquecida del fragmento que proporcionaste. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a veces parece que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato? Hoy quiero hablarles sobre un tema profundo y significativo: la posibilidad de que Dios retrase su respuesta para otorgarnos una bendición aún mayor. A menudo pedimos curación,
pero Dios en su infinita sabiduría nos ofrece resurrección. Permítanme llevarlos a la historia de Lázaro, un relato poderoso que encontramos en el Evangelio de Juan. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús, esperando que él viniera rápidamente a sanar a su hermano. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde se encontraba. ¿Por qué? Porque tenía un plan más grande. Jesús sabía que la enfermedad de Lázaro no terminaría en muerte, sino que serviría para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de ella. Finalmente, cuando llegó a Betania, Lázaro ya había muerto. Pero fue entonces cuando Jesús realizó uno de sus milagros más extraordinarios, resucitó a Lázaro de entre los muertos. Esto nos enseña que aunque no siempre entendamos el plan de Dios en el momento, podemos confiar en que Él tiene un propósito más grande para nuestras vidas. A veces Él nos pide que esperemos porque lo que tiene reservado para nosotros es infinitamente mejor de lo que podemos imaginar. Como dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, amigos, les animo a confiar en el Señor. Aunque no veamos la respuesta que esperamos, recordemos que Él obra todas las cosas para bien de aquellos que le aman. Mantengan la fe, porque lo que puede parecer un retraso es en realidad una preparación para recibir una bendición más grande. Que cada uno de nosotros pueda salir de la monotonía de la vida y entrar en esa dimensión de intimidad personal y especial con Dios, donde podemos ver y experimentar su poder de maneras que nunca imaginamos. Espero que esta versión se ajuste a tus necesidades y capture el espíritu inspirador del mensaje que deseas transmitir. Yo era capaz de orar y decir: Señor, mándame un cuervo con comida, como hiciste con Elías, y esperaba ver al cuervo llegar. Pero ese día el cuervo no vino, el cielo seguía en silencio. Así que tomé mi mochila, decidí seguir mi camino, y después de un largo trecho llegué a una colina. Al alcanzar la cima, vi algo que me sorprendió. Una pequeña chacra, un sombrío de mandioca, allí en medio de la vasta y densa selva amazónica. Me alegré porque eso quería decir que la aldea debía estar cerca. En el centro del sembrío había una choza. Cuando me acerqué, una mujer salió, me vio y se escondió. Yo iba a seguir mi camino, pero de pronto ella salió con una vasija de agua, la colocó delante de mí y volvió a esconderse. Comprendí que me estaba ofreciendo agua. Tomé la vasija, bebí un poco, me lavé el sudor del rostro, agradecido por aquel gesto tan simple pero tan humano. Al rato la misma mujer regresó con un plato de comida, mandioca cocida y frijoles blancos. En la Amazonía nunca había visto frijoles blancos, pero no era momento de preguntar nada. Por otro lado, ella no me daba la cara, me entregaba las cosas y desaparecía. Comí en silencio. Y mientras comía dije en mi corazón: Señor, no me mandaste un cuervo, pero me encontraste esta mujer humilde, callada, tímida, y a través de ella me diste agua y comida. Gracias, Señor. Cuando terminé, le agradecí a la mujer y le pregunté dónde quedaba la aldea. Ella me lo indicó con la mano. Y efectivamente, 1 hora más tarde llegué a la comunidad. Pasé 3 o 4 días con los hermanos indígenas, compartiendo, predicando, viviendo con ellos.
Cuando llegó el momento de regresar, les dije que me iba y uno de ellos se ofreció a llevarme hasta el río. Le dije que no hacía falta, que podía ir solo, pero insistió: pastor, yo lo acompaño. Entonces le propuse: vamos por el otro camino. Quiero pasar por el sombrío de Mandioca y agradecer a la señora que me ayudó aquel día. Y él me miró con extrañeza. ¿Qué señora?, me dijo. Allí, en ese sembrío de Mandioca, había una viejita que me dio comida. Y él me respondió: pastor, por allá no hay nada. Todo eso es selva cerrada. Yo soy cazador y conozco bien ese terreno. Allí no hay choza, ni mujer, ni cultivo, solo monte. Yo me quedé mudo. Insistí: vamos, te voy a mostrar. Caminamos hasta el lugar donde yo juraría haber estado y no había nada, ni sembrío, ni choza, ni rastro de vida humana. Al mirarme, su rostro mostraba compasión, no burla, pero sí duda. Y en ese momento sentí lo que tú quizás también has sentido alguna vez. Ese momento incómodo en el que sabes que viviste algo, lo viviste de verdad, pero nadie te cree. Quise probarle que era cierto. Le dije: mira, aquí atrás de la colina hay un árbol caído. Me senté allí y rasgué unos papeles, deben seguir ahí. Fuimos y efectivamente allí estaba el árbol, allí estaban las marcas, allí estaban los papeles rotos. Subimos de nuevo por donde yo había bajado y no había ni sombrío, ni mandioca, ni choza, solo selva, solo silencio. En ese instante sentí algo subir desde mis pies hasta la cabeza. Temblé por dentro. Me di cuenta de algo glorioso. Dios no me mandó un cuervo con comida, me mandó algo mucho más grande. Me mandó una manifestación directa de su presencia. En medio de la inmensidad de la Amazonía, Dios creó un espacio. Levantó una choza. Usó una mujer, tal vez un ángel, tal vez un milagro momentáneo, no lo sé, pero me dio comida, me dio agua, me dio fuerza, porque mi Dios es un Dios real, no uno que se ve con los ojos, pero sí con la fe. No uno que se toca con las manos, pero sí con el alma. Él sabía que yo tenía hambre. Él sabía que necesitaba aprender a confiar más. Él quería fortalecer mi fe. Y a lo largo de mi vida, queridos, he visto a ese Dios real actuar cada vez más. Cuando veo conversiones extraordinarias, corazones transformados, vidas rescatadas, cuando veo lo que solo Él puede hacer, me convenzo de que Dios existe, de que está vivo, de que no abandona. Anoche, por ejemplo, se levantó un joven, vino al frente y aceptó públicamente a Jesús. Ese muchacho estaba pasando por una tormenta. Él no tenía intención de entrar aquí. Estaba simplemente pasando sin plan, sin expectativa, sin saber que Dios ya lo estaba esperando. Preguntó con curiosidad: ¿qué hay ahí? Y alguien le respondió: aquí se está hablando de Jesús. ¿Quieres entrar? Y entró. El lunes volvió solo, se sentó en silencio y le dijo a alguien: no puedo ir al frente, porque ir al frente es comprometerme y yo no quiero comprometerme. Me gusta lo que escucho, me está haciendo bien, estoy encontrando respuestas que hace tiempo buscaba, pero no puedo, simplemente no puedo. Pero ayer fue el primero en ponerse de pie, el único que vino al frente, un muchacho que el viernes ni siquiera sabía que Jesús tenía algo que decir.